Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Félix Manco y bienvenidos a una nueva sesión de Alquimia Filosofal. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo superar o cómo ser fuerte ante las adversidades. Y para eso he elegido algunas ideas del estoico Lucio Aneo Séneca, que es este amigo que tenemos acá. Por lo menos yo lo tengo en la edición de Gredos. Ahí en Gredos han colocado el busto del siglo I antes de Cristo que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, por lo menos lo que dice en la portada, ahí lo tienen. Y bueno, ¿por qué he elegido a este señor? Bueno, en primer lugar, porque el estoicismo, como ustedes saben, y seguramente lo hemos visto en clases para los que son mis alumnos o para los que han llevado cursos de filosofía, el estoicismo tiene la particularidad de aceptar el destino, ¿no? Aceptar la fortuna de la naturaleza, acerca de los dioses, etcétera, y no renegar ante ello, más bien tratar de resignarnos ante las adversidades. Y me parece que es muy importante hablar de esto, por lo menos en la actualidad, ya que muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, y no solamente jóvenes, también seguramente adultos, vivimos una vida un tanto caótica, ¿no? No solamente a nivel interior, sino que también a nivel exterior. De repente vemos la situación política, la situación económica, tal vez situaciones amorosas que no son adversas, ¿no? Entonces me parece que estas ideas del estoico Séneca nos pueden ayudar un poquito. Por lo menos tratar de reflexionar acerca de cómo posiblemente podemos superar esos momentos de mala suerte que alguno diría, o como el mismo Seneca dice, ¿no? Estos momentos de mala fortuna, ¿ya? Yo he colocado ya en el título adversidades, porque me parece que la palabra fortuna se tiende a equivocar un poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver, o por lo menos le voy a compartir las ideas de Séneca, de su libro Epístolas Morales a Lucilio. En realidad es un conjunto de 125 cartas distribuidas en 22 volúmenes, 22 libros. Y bueno, solamente vamos a coger dos cartas de esas, ¿no? En primer lugar, les voy a compartir un poquito, ¿no?, de la información de Séneca, por lo menos es lo que resumen acá la editorial Gredos, para que no te vayas sin saber quién es el señor. Dice la contratapa de Gredos, ¿no? El pensamiento de Lucio Aneo Séneca, que vivió entre el 4 antes de Cristo y el 65 después de Cristo, el máximo representante del estoicismo romano, invita a sobrellevar la vida sin temor, que es algo que ahora está muy generalizado, ¿no? Claro, tenemos los celulares, tenemos las computadoras como para escapar del caos moderno, ¿no? Del caos contemporáneo. Sin embargo, dejamos el celular en cualquier momento, de repente estamos en soledad, de repente estamos como con nosotros mismos o con las personas que amamos o que queremos, y de repente ahí los temores, los miedos y de hecho que muchos problemas y muchas adversidades empiezan a aparecer y a veces no sabemos cómo afrontarlo y nosotros fácilmente escapamos, ¿no? Escapamos a la solución de esos problemas, a la solución de esos temores a través del internet, a través de las redes sociales. Por lo menos acá en Alquimia tratamos de llevar un tipo de entretenimiento con un poquito de contenido. No vamos a decir que somos la última chupada del mango, ¿no? Sino que de repente en estos minutitos que tú puedes ver los videos, aparte de que te entretienes un poco escuchando las ideas de los filósofos, de repente podrías sacar algunos consejos para la vida práctica. Nosotros pensamos que la filosofía no es un mar de conceptos que se deben quedar en los libros nada más, ¿no? Nuestra chamba como profesores de filosofía a veces se limita a eso. Sin embargo, nosotros procuramos siempre, por lo menos mi caso, y el caso de mis compañeros de acá de alquimia también, procuramos llevar un mensaje también práctico, ¿no? O sea, cada filósofo tiene una visión práctica de la vida, o sea, para ponerla en práctica. Y me parece que los filósofos del helenismo, que vivían en un contexto muy crítico, en un contexto de angustia, algunos han dicho, proponen vías de salvación ante la angustia, ¿no? Caminos para superar las adversidades. Y me parece que el estoicismo podría ayudar bastante en estos últimos años. Entonces, bacán lo que dice Gredos, ¿no? Invita a sobrellevar la vida sin temor, dice las ideas de Séneca. ¿Qué más dice? Para el autor de los diálogos y las cartas a Lucilio, una vida feliz exige un alma cuerda, ardorosa,
paciente, flexible con las circunstancias sin llegar a ser blanda, serena hasta lograr no sorprenderse por nada, diestra con los dones de la naturaleza y por último, lúcida a la hora de evitar la dependencia de tales dones, poniéndolos como fines en sí mismos. Interesante la caracterización así rápida nada más que hacen de la sabiduría de Séneca. Y como vemos, apunta a la construcción de un tipo de hombre, ¿no? Un hombre virtuoso, un hombre sabio. No solamente en conocimiento de datos históricos, de fórmulas matemáticas, ¿no? Sino conocimiento práctico para sobrellevar la vida, ¿no? La vida que no es eterna, ¿no? No somos dioses. Tenemos finitud, o sea, vamos a morir. Entonces hay que saber sobrellevar la vida, ¿no? Aunque lamentablemente sabemos que muchos escapan de la solución de la vida a través de los medios tecnológicos, ¿no? Bueno, acá en Alquimia tratamos de confrontar eso, ¿no? Desde otra perspectiva. Siguen diciendo, mantuvo que los males solamente lo son para la persona que no puede sobrellevarlos bien, y que el hombre bueno se curte sufriendo lo que para otros sería un mal. Se entrena venciendo las adversidades y se perfecciona subyugándolas, preparando su espíritu en recio combate con ellas. Interesante, ¿no? Séneca reconoce que un hombre de bien, un hombre virtuoso, no es el que no tiene adversidades o el que escapa de ellas, ¿no? Sino es el que las sufre. ¿Ah? Es el que se resigna ante ellas y está curtido, como un gladiador tal vez que le han pegado bastante y que obviamente se va a tener que parar para seguir peleando, ¿no? O sea, ese interés, esa fortaleza interna, esa ímpetu de seguir adelante, actualmente llamaríamos esa resiliencia, es lo que va a tratar de construir Séneca a los que lo leen o a los que lo escuchan en este caso, ¿no? Un hombre así sabe ofrecerse al destino, las heridas de una determinada alma, y más incluso las que un alma brinda a ser nuevamente desgarradas, son la prueba de su valor. Entonces, claro, estamos hablando de un cultivo del alma en donde se debe aceptar el destino, sea el destino que te impongan las leyes de la naturaleza, o sea el destino que te impongan los dioses, porque vamos a ver que para Séneca y para los estoicos, ambos caminos son posibles, ¿no? Entonces la naturaleza ya tiene, ya digamos, con sus leyes racionales, con las leyes naturales que dirigen todo el cosmos, ya tienen una versión de cómo va a acabar tu vida, de todos los problemas que vas a suscitarte. Y los dioses de la misma manera, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si hablamos de la mitología griega, la diosa de la fortuna o la diosa Tique o Tige, ¿no? Entonces es muy importante cómo en pocas palabras han tratado de sintetizar un poquito de los libros de Séneca más importantes, su filosofía y qué es lo que él intenta construir con el ser humano. Entonces directamente vayamos a lo prometido, ¿no? A las cartas o epístolas a su discípulo Lucilio. Y como les digo, yo solamente voy a hablar el día de hoy de dos cartitas nada más, ¿ya? Estas cartas que escribe Séneca a Lucilio, las escribe él ya al final de su vida, en los últimos 4, 5 años, 3 años de su vida, ¿no? Entre el año 62 y entre el año 64, ¿no? Precisamente ya el último año que él, digamos, va a gozar de la vida, ¿no? Podemos hablar un montón de la vida de Séneca, ¿no? Podemos hablar de cómo instruyó a Nerón, por ejemplo. Podemos hablar de su amistad con Agripina, por ejemplo. Podemos hablar de el último momento de su vida, en el que decidió suicidarse, cortarse las venas para no ser magullado por los castigos o por el impedimento de vida que le iba a imponer Nerón. Podríamos hablar un poquito de su vida, que es muy interesante. Incluso hay un par de películas, me parece que están filmando una película acerca de Séneca también ahora, ¿no? Sin embargo, más allá de la vida, nos importa, y a él también le importaría distribuir o publicar un poco de sus ideas para la vida, ¿no? Bueno, vayamos a la carta 3 de sus epístolas a Lucilio, carta 13, perdón,
que se encuentra en el libro 2, que lo han titulado Fortalecerse contra la fortuna y los males de opinión. Esta carta me pareció muy interesante porque, en primer lugar, se ve la característica central de los estoicos, ¿no? Cómo ellos aceptan la fortuna. Si bien la naturaleza humana, con su racionalidad, puede dirigir la vida, eso no implica que el destino o que la fortuna, sea buena fortuna o sea mala fortuna, va a frenar esas decisiones que tú puedes haberte trazado, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora poco hemos pasado por la pandemia. Eso, un mal tremendo para toda la humanidad, la pandemia del COVID-19, y que ha frenado muchos proyectos, muchísimos proyectos de toda índole, familiares, económicas, amorosos, de viajes, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo de repente nosotros teníamos planificado muchas cosas, pero la fortuna o las adversidades llegan para quedarse muchas veces y uno debe saber lidiar con ellas. La pregunta es cómo, ¿no? La pregunta es saber cómo así poder afrontar ese tipo de problemitas. Bueno, entonces en esta carta número 13, Séneca le dice a Lucilio, su discípulo, oye, tú eres una persona de auténtico valor, ¿ah? No me he dado cuenta que tú has sabido fortalecer tu interior porque has pasado por dificultades. No dice qué dificultades específicamente, pero de toda índole posiblemente, ¿no? En su juventud tal vez dificultades amorosas, dificultades económicas, aunque si hablamos de Séneca y si hablamos de Lucilio, también las dificultades económicas no eran tanto, ¿no? Más todavía Séneca, que venía de una familia rica, adinerada, aunque en su filosofía de vida él va a privilegiar más la pobreza como un don del sabio, del ser virtuoso. Ya leeremos su visión que tiene acerca del sabio y de cómo ser feliz con la virtud que él propone. Ya hablaremos, pero quiero compartirles esta cuestión de cómo superar las adversidades. Entonces dice él, miren, el primer paso, el primer paso, y de eso debes sentirte orgulloso, es de haber pasado por múltiples dificultades, ¿no? Y eso lo sabemos de repente de manera empírica, ¿no? El joven que ha vivido o ha nacido en cuna de oro, muy protegido, si sale a la calle, acá en el Perú, por ejemplo, se va a encontrar con muchas adversidades y de repente no va a saber sobrellevarlas, de repente puede sufrir y se puede angustiar fácilmente. ¿Mm? Pero en cambio, un joven de clase media baja, por ejemplo, que de repente somos nosotros, ha vivido múltiples dificultades, de toda índole, muchos problemas. Y bueno, de repente nos están viendo en otros países, ustedes tal vez no lo saben o tal vez lo saben gracias a las noticias, pero el Perú está sufriendo múltiples arremetidas, no solamente políticas, sino que a nivel histórico-social la tenemos muy negra, la tenemos muy difícil, ¿no? Y bueno, nuestra salud, digamos, o nuestro bienestar se ve afectado precisamente por el contexto social, así que los peruanos no estamos tan estables que digamos, si nos referimos al aspecto social. Desde lo más básico que es la limpieza en la calle, desde lo más básico que es la seguridad, ¿no? Por lo menos en el Perú estamos ausentes de eso, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho más de nuestro contexto, ¿ya? Pero mejor volvamos a Séneca. Entonces dice Séneca, es mejor que hayas pasado múltiples adversidades, ¿no? Sería mucho más complicado aprender lo que te voy a comentar, la sabiduría que te voy a compartir, le dice Lucilio, si nunca hubieras tenido problemas. Por ejemplo, en una parte Séneca dice, ¿no? No puede aportar gran entusiasmo a la competición el atleta que nunca ha sido magullado, dañado. Aquel que contempló su propia sangre, cuyos dientes crujieron en el pugilato, o sea, en el combate, aquel que zancadilleando soportó todo el peso del adversario y derribado, no abatió su ánimo, quien en todas sus caídas se levantó más porfiado, más obstinado, ese tal desciende a la lisa con más confianza. O sea, el que se ha caído, el que la ha sufrido,
el que le ha pasado, como dicen vulgarmente, hasta el culo, ese es el que va a poder superar las adversidades. O sea, acá Séneca está hablando de ser resiliente. Por eso, para continuar este símil del atleta, a menudo la fortuna llegó a superarte. Y sin embargo, no te entregaste. Antes te sobrepusiste y enfrentaste a ella con más energía. Grande ánimo en efecto se infunde a sí misma la virtud que ha sido espoleada. Nuevamente, ¿eh? Grande ánimo se infunde a sí misma la virtud que ha sido espoleada. Genial, Séneca, ¿no? Genial. Es decir, no estamos buscando hombres blandos, no estamos buscando hombres o mujeres frágiles, ¿no? Lo que estamos buscando son hombres duros, que se hayan caído, que hayan sufrido. ¿Mm? De repente dirán algunos, ¿y qué pasa con la nueva generación que ha sido catalogada como de cristal? ¿Qué pasa con la generación de cristal? Dirán algunos, ¿no? Bueno, para Séneca sería algo completamente extraño y penoso, ¿no? ¿Qué pasa con los que se hacen la víctima? Ya, se cayeron, ¿qué? ¿Y no pueden hacer que su virtud se llene de más ánimo? Bueno, prefieren más bien enterrar el pico, ¿no? Como dice él, entregarse a la fortuna. Y bueno, si vamos a un punto más político, de repente más social, más ONGero, la victimización vende demasiado. Incluso podemos entrar a la academia, ¿no? La victimización histórica, que hemos sido colonizados, que la conquista, etcétera, ¿no? Eso vende. Eso vende, la victimización vende. Es como un programa, un show, ¿no? Un talk show donde tú muestres sufrimiento ajeno, ¿no? Y entonces el sufrimiento ajeno vende. Puedes traer gente que le está pasando mal y, oye, obviamente que es más real que una novela mexicana, ¿no? O una novela turca, ¿no? Más real. Es una persona que le está pasando mal. Entonces, vendemos su sufrimiento y luego le doy sus regalos, ¿no? Oye, y oh, qué bonito, ya bacán. Rating para todos esos programas, ¿no? Lo tenemos en la televisión y también lo tenemos en la academia, ¿no? Oye, que a nivel histórico el continente americano ha sido sojuzgado por los europeos malos, que son blancos, que el racismo, que el decolonialismo, ¡ala! Entonces también hay académicos de cristal, ¿no? Parece. Y no solamente académicos de cristal, sino que también políticos de cristal que usan la victimización a su favor. ¿Ve? Entonces acá estamos hablando de una cuestión más personal, ¿no? Entonces, es mejor un hombre que se ha caído varias veces, pero que luego se ha levantado con ánimo. Y más bien, cada vez que se ha levantado con más ímpetu. Esa virtud, esa alma, se ha endurecido. Pero no se ha endurecido para ser insensible o para ser malvada, ¿no? Sino que se ha endurecido para aceptar la adversidad que significa vivir. ¿Mm? Entonces, dice ahora Séneca lo siguiente, y este es genial, ¿eh? Este es genial. Séneca le va a decir ahora, miren, mira, Lucilio le dice, generalmente uno debe y uno quiere alejarse de los males. Eso es cierto, ¿no? ¿A quién le gustaría pasar por males amorosos, por males económicos? A nadie. Pero muchas veces la gente que es frágil, la gente temerosa, la gente de cristal, inventa esos males. Es decir, es más el temor a que lleguen esos males. Nos imaginamos una supuesta realidad que va a pasar y que va a ser negativa en un futuro. Nos imaginamos una realidad falsa de maldades, de miedo, de inseguridades. Y nos olvidamos de la verdadera realidad. O sea, es mayor o son más las personas que están más interesadas y más apegadas al miedo al futuro que esperar al futuro mismo.
Y eso, dice Séneca, eso es lo que quiebra el alma, ¿no? Leamos sus palabras y comentemos más adelante. Dice, son más las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan. Y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. Nuevamente ya. Sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. No hablo contigo ahora en nuestro lenguaje estoico, le dice, ¿no? Sino que voy a hablar con palabras suaves para que me entiendas. Y seguramente para que también los que lo leamos más adelante entendamos, ¿no? Y a ver, escuchemos lo que dice Séneca. Dice, que no seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste como ya inminentes, quizá nunca han de llegar, y con seguridad no han llegado. Por esta razón, ciertos acontecimientos nos atormentan más de lo que deben, otros antes del tiempo debido, otros cuando no deberían atormentarnos en absoluto. O aumentamos el dolor, o lo anticipamos, o lo imaginamos. Claro. O sea, cuando uno está lleno de temor, cuando uno, como les digo, es frágil y débil, una pequeña intuición de que algo va a salir mal, nosotros nos imaginamos ya toda una maldad tremenda, cuando todavía ni siquiera ha pasado, ¿no? Cuando todavía ni siquiera ha ocurrido, ya estamos llorando ya de esa situación negativa que puede venir. Séneca dice, cuidado, no seas desgraciado antes de tiempo. Ciertos acontecimientos nos atormentan más de lo que deben, incluso antes del tiempo debido. Ahora, ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, de hecho que la opinión pública se ha popularizado demasiado y bueno, a través de las redes sociales podemos inventar cuentas fake y podemos insultar a diestra y siniestra, ¿no? Los famosos haters que tienen los famosos. Nosotros no, porque no somos famosos, ¿no? Pero los famosos, o de repente tú mismo que has tenido enemigos y entonces han comentado tus cositas y han querido hacerte quedar mal, han querido hacerte deprimir. Pero vamos, ¿no? Si tú tienes un carácter fuerte, una interioridad fortalecida, como dice Seneca, te va a resbalar, ¿no? O sea, es como que te hubieras bañado de aceite y bueno, lo que diga la gente te interesa poco, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si nos cogen en un momento muy emocional, de mucha susceptibilidad? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo afrontar esa situación? Bueno, para eso también hay píldoras que da Séneca, ¿no? Leamos lo que sigue diciendo Séneca. Cada vez que alguien te da una mala opinión, alguien te quiere deshonrar, alguien te quiere dejar mal o alguien te insulta, ¿no? ¿Cómo debes superar esa situación? Veamos. Dice Séneca, hazme este favor, Lucilio. Cuantas veces te veas rodeado por quienes tratan de persuadirte de que eres desgraciado, piensa no en lo que oigas, sino en lo que sientes. Y de acuerdo con tu capacidad de resistencia, toma consejo y pregúntate a ti mismo, que conoces perfectamente tus asuntos. Pregúntate lo siguiente: ¿qué motivo hay para que estos me compadezcan? ¿Qué motivo para que tiemblen? ¿Para que hasta teman que les contagie como si la desgracia pudiera propagarse? ¿Existe en mi caso, auténtico mal? ¿O esta situación es más una ofensa que una maldad? Pregúntate a ti mismo, ¿acaso no me angustio y me entristezco sin motivo y forjo un mal donde no lo hay? Genial, Séneca, ¿no? Genial, o sea, en primer lugar, tú vas a encontrar en la calle, en la vida, muchas personas que te van a querer herir, que te van a querer dejar mal, por múltiples motivos, por envidia, por orgullo, etcétera. Van a formar una mala opinión de ti, como que van a formar un hombre de paja que tú no eres, y van a intentar magullar esa visión que tienen de ti. ¿Ya? Pero, dice Séneca, en primer lugar,
Date cuenta no de lo que ellos están diciendo, ¿ya? Porque si tú te pones a pensar en lo que ellos te dicen, las palabras o esos que te mandan, vas a caer en el juego, ¿no? Mejor piensa en cómo tú te estás sintiendo y pregúntate, ¿por qué motivo lo hacen? ¿Ah? ¿En verdad lo que ellos dicen es cierto? ¿Tú crees que lo que ellos dicen es cierto? ¿Esos insultos que te dan son ciertas? Ya, yo sé que estás emocionalmente mal, deprimido, muy furioso de repente, muy furibundo de lo que has escuchado acerca de ti. Pero, ¿te está afectando eso? Piénsalo bien, ¿no? Piensa en las causas, piensa en el motivo. Y bueno, dice Séneca, te vas a dar cuenta que en realidad no son ciertas esas cosas. No son ciertas, solamente son deshonras que te quieren herir, ¿no? Que quieres que te deprimas, ¿no? Porque realmente no son ciertas. Y la pregunta sería, ¿no? Ya, pero ¿y qué pasaría si sí son ciertas, ¿no? ¿Qué pasaría si los insultos que me están dando son reales? Porque en verdad me duelen bastante y yo me siento identificado por eso. Bueno, dice Séneca, ten en cuenta dos cosas. Ten en cuenta en primer lugar tu presente y luego vamos a hablar un poco de cómo afrontar esa mala opinión de la gente o esa mala fortuna, esa mala suerte en el futuro. ¿Ya? Dice, se continúa diciendo Séneca, ¿no? ¿Cómo conoceré si son ficticias o reales las causas de mi angustia? Cada vez que me hablan mal, cada vez que me insultan o cada vez que el destino me paga mal. Aquí tienes la norma que regula esta cuestión. O nos atormenta el presente, o el futuro, o ambos a la vez. Entonces, claro, te insultan, lo lees, lo escuchas y dos causas. ¿Es el presente el que te está molestando o es el futuro el que te va a molestar? O sea, las ideas que te han dicho de repente te estás proyectando todo el futuro. Te estás angustiando ya en vano, como lo ha dicho que no lo hagas, ¿no? Desgraciado el que se angustia antes de tiempo. Pero bueno, las emociones son descontrolables, no son irracionales. Entonces podemos proyectar rápidamente al futuro lo que me han dicho. La desgracia, la deshonra que me han comentado. Pero dice él, ¿no? O pueden ser ambos también. Puede ser que me sienta mal ahora y también me voy a seguir sintiendo mal para adelante. Y dice, sobre el presente, el juicio resulta fácil. Si tu cuerpo está expedito y sano y no sientes aflicción alguna a causa de una ofensa, veremos lo que puede acontecer mañana. El día de hoy no presenta problema alguno, claro. Si tú has leído, has escuchado o te han dicho en tu cara algo negativo, veamos el presente. A ver, veamos el presente. ¿Cómo te sientes? Bueno, no me siento mal, me siento un poco con cólera, pero es una persona mala persona, solamente lo hace por quedarme mal. Ah, bacán, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tu cuerpo, tu alma está sana, está expedita, como dice acá, ¿no? Y si no sientes aflicción, entonces déjalo ahí hoy. Ya vamos a ver qué pasará mañana, ¿no? Como quien va madurando la fruta. Vamos a ver cómo va madurando esa angustia, esa cólera que tienes por haber recibido esos insultos. Y dice, pero con todo se presentará, dirá alguno, ¿no? De repente sí es cierta esa desgracia que me están diciendo, esa maldición que me han puesto. Pero dice Séneca, examina primero si hay indicios seguros del mal venidero. Porque a menudo nos angustian las suspicacias y nos engaña aquel mismo rumor que suele acabar con ejércitos enteros y mucho más con los individuos. Así es, querido Lucilio, fácilmente nos sumamos a la opinión pública, no sometemos a crítica los motivos que nos impulsan al miedo, ni los ponemos en claro, sino que temblamos y volvemos las espaldas como aquellos soldados a quienes el polvo levantado por los rebaños en su huida ahuyentó del campamento o a quienes atemorizó algún rumor esparcido sin fundamento. Claro, claro, dice, si estamos hablando del futuro, primero, fíjate si hay indicios de que puede venir ese mal. Porque de repente solamente son rumores, de repente son habladurías, de repente solamente es por fastidiarte nada más que te están diciendo eso.
Y da la siguiente analogía, ¿no? No vaya a ser como ese grupo de ejército que pensando que venía un ejército gigantesco porque veía mucho polvo en el horizonte, veía mucho polvo, entonces era un ejército pequeño y ellos como se sintieron menos, se escaparon, ¿no? Como que huyen ante esa adversidad que según ellos la han visto, como es mucho polvo, era cierto, era una adversidad real. Pero no, en verdad solamente eran rebaños nada más que estaban escapando. Y como estaban escapando los rebaños, se hizo toda esa polvareda. Y el ejército pensó que eran soldados, que era el otro ejército enemigo, ¿no? Entonces, cuidado, dice. Cuidado. Primero hay que examinar bien si hay indicios de ese mal o si son solamente rumores, si son maldiciones, si son habladurías, ¿ya? Si son cojudeces lo que te están diciendo, ¿no? Examina bien. De repente son puras habladurías. Somételas a crítica. Somételas a crítica, ¿ya? Dice, no sé por qué los males ficticios causan mayor turbación. O sea, los males que nos podamos imaginar, no los reales, esos son los que nos dañan más. De hecho, los verdaderos males tienen su propia medida. Cuanto es producto de la incertidumbre, se relega a la conjetura y a la fantasía del espíritu atemorizado. Por ello, ningunos son tan perniciosos ni tan irremediables como los temores del que tiene pánico, pues los demás surgen por falta de reflexión, estos pues, por falta de inhibición en la mente, o por inhibición de la mente. Claro, a veces nosotros, como nos llenamos de temor y como somos frágiles y como estamos con pánico, pensamos que ese insulto que nos han dado, esa maldición que nos han puesto, esas habladurías que nos han comentado, pensamos que son ciertas. Y nos imaginamos como que construimos un castillo de maldades a partir de todo lo que nos han dicho. ¿Ya? Dice Séneca, cuidado, que eso es a lo que tiende el ser humano. Cuidado con caer en eso. Si tú te sientes mal por algo que te han dicho, cuidado, ¿ya? Cuidado, no vayas a construir ese castillo negro de puro excremento hacia ti mismo, ¿no? Entonces vemos, si lo vemos desde la otra perspectiva, vemos que un insulto puede ser mucho más efectivo a veces que el mismo daño. Un rumor negativo, un invento negativo hacia ti, puede ser mucho peor que un verdadero mal, dice Séneca. Porque el que lo recibe, si está susceptible y si es débil, y si no tiene experiencia en la vida, posiblemente como son los jóvenes, van a crear todo un mundo acerca de esto, ¿no? Entonces cuidado, dice Séneca. Cuidado. No vayan a por ese camino. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, dice, así pues, investiguemos cuidadosamente la cuestión en primer lugar. Nuevamente el análisis, ¿no? Examinar si hay indicios o no. Es posible que se produzca algún mal, pero no es todavía una realidad. ¿Cuántos males vienen sin esperarlos? ¿Cuántos que se esperan no se produjeron en alguna parte? Aun cuando alguno tenga que venir, ¿de qué sirve adelantarse al propio dolor? Con suficiente prontitud te dolerás cuando llegue. Mientras tanto, augúrate una suerte mejor. No estés armando esos castillos que te van a pesar demasiado y que te van a hacer sentir mal, te van a hacer llorar. Ese resentimiento no es positivo. ¿Sabes qué? Mejor déjalo de lado porque tú mismo sabes que todavía no llega y de repente no va a llegar ese mal. Entonces déjalo de lado y dice él, augúrate mejor una suerte. ¿Ya? Trata de que esa fortuna negativa se convierta en una fortuna positiva. De que esa mala suerte, esa maldición que te han dado, se vuelva en una buena suerte. ¿Y qué ventaja sacaríamos con eso? Si yo ya estoy dolido, profe, de que me han insultado, estoy dolido. Bueno, la ventaja es el tiempo, ¿no? Y dice, podrán interponerse muchas circunstancias que determinen que el peligro próximo o casi inminente se detenga, desaparezca
o venga a dar sobre la cabeza ajena. Muy bien, ¿no? Entonces, tú piensas que lo que han dicho no sirve para nada, que es un engaño, que solamente lo hacen por molestarte, por joderte. Y mejor, piensa que te va a ir bien. Piensa que te va a ir bien. No, pero y el destino de repente ya está premeditado para que me vaya mal en la vida, porque me lo han dicho, porque me han insultado y de repente porque me odian. Ya ves cómo tú mismo te llenas de ilusiones negativas, construyes castillos que te van a apretar el corazón, que te van a apretar el alma, precisamente por tu fragilidad, por tu temor y por tu pánico. Es mejor augurarte algo bueno y vas a ganar tiempo. ¿Para qué el tiempo? Para que ese mal posible se detenga, desaparezca, o en vez que te caiga a ti, le caiga a otro. Y las metáforas que pone me gustan bastante, dice, ¿no? Incendio hubo que abrió camino a la huida. A algunos un derrumbamiento los dejó suavemente en el suelo. Alguna vez fue retirada la espada de la misma cerviz del reo. Hubo quien sobrevivió a su verdugo. La mala fortuna tiene también sus caprichos. Tal vez será, tal vez no será. Por el momento no es. Ten en la mente una suerte mejor. Genial, Séneca. Tranquilo te está diciendo, ¿no? En palabras así sencillas te está diciendo, ¿para qué te deprimes? Tranquilo. Todo va a ir bien, tranquilo. Más bien si te pones a pensar en lo malo, vas a traer eso, ¿no? Mejor ponte a pensar en algo bueno, en algo positivo. Déjalos que sigan hablando, esa gente que es tonta, esa gente que es idiota. Déjalos que sigan hablando mal de ti. Ellos se están dañando, ¿no? Ellos están perdiendo tiempo en eso, ¿no? Tú olvídate de eso. Yo sé que de repente en el presente, como has estado un poco frágil, tal vez te ha dolido, pero para futuro, el día siguiente que te han dicho, ¿no? Etcétera, trata de olvidarte, dice. Vas a ganar tiempo y puede ser que la misma fortuna que es negativa, de repente no te va a chocar a ti. De repente vas a ver esa adversidad, pero vas a salir fácilmente de ella. Pero siempre y cuando tú estés de buen ánimo, ¿no? Si estás de mal ánimo, de repente te va a chocar. En ocasiones, dice Séneca, sin que haya señales manifiestas que presagien desgracia alguna, el espíritu se crea falsas imágenes. O bien interpreta en peor sentido una palabra de significación dudosa, o bien imagina la ofensa recibida de otro mayor de lo que es, no considerando lo furioso que está el ofensor, sino la licencia que se puede tomar el que está airado o furioso, ¿no? Entonces, claro, cuidado con crearte eso, ¿no? Y yo sé que de repente es muy difícil aguantarse la ira, pero esa ira precisamente viene porque no has podido o anteriormente en tu vida no has soportado ninguna adversidad y estás frágil. Entonces, una pequeña palabra, como dice él, lo puedes interpretar en otro sentido. Una pequeña palabra, un pequeño insulto, una pequeña ofensa, lo puedes hacer crecer por 1000. Y eso es parte de un alma frágil, temerosa. ¿Ya? Entonces dice, pero no existe razón alguna para vivir ni límite posible en las desgracias si uno teme cuanto es susceptible de temor. Es ahora cuando aprovecha la prudencia, ahora cuando hay que rechazar hasta el miedo claramente justificado con todo el vigor del alma. Pero si no, combate un defecto con otro y modera el miedo con la esperanza. Por muy cierto que sea alguno de los males que tenemos, es más cierto aún que los temores se calman y que las esperanzas nos defraudan. Interesante, dice, ¿no? Miren, si tienes miedo, te vas a quedar en el miedo, te vas a quedar en la angustia y te vas a deprimir demasiado y no vas a aprovechar el tiempo para vivir tranquilo. Vas a estar angustiado, vas a estar resentido, vas a estar odiando, vas a estar odioso, vas a estar furibundo. Y eso no es una verdadera manera de vivir. Más todavía en una sociedad crítica, en una sociedad donde todo está mal, ahora tú te llenas de maldad. No, dice Séneca. Mejor intercámbialo con algo que también puede ser ilusorio, ¿ya? También puede ser un fraude, la esperanza, la buena suerte.
También de repente es irreal. Pero ¿qué es lo que te conviene, pues? ¿Te conviene vivir con miedo toda la vida? ¿O te conviene vivir lleno de esperanza y de buena suerte? ¿Mm? Dice Séneca, por lo tanto sopesa la esperanza y el temor, y siempre que la decisión sea del todo dudosa, decídete a tu favor. Decídete a tu favor. Confía en lo que más te agrade. Obviamente, ¿a quién le va a agradar más el miedo que la esperanza, no? La esperanza es mucho más agradable, la buena suerte es mucho más agradable. Entonces mejor vayamos por ahí, en vez de estar con miedo y con pánico de lo que nos puede pasar, de lo que nos pueden hacer, de repente se están amenazando, ¿no? Obviamente hay que prever, obviamente hay que ser cuidadoso, ¿no? Pero estamos hablando de la respuesta interior, ¿ya? Y dice, aun cuando el miedo consiguiere más votos, inclínate no menos del lado contrario. Deja de angustiarte y recuerda constantemente esta idea, que la mayor parte de los seres humanos se exasperan e inquietan por más que no sufran mal alguno ni con seguridad lo vayan a sufrir. Recuerda eso, lo propio, la mayoría de las personas se inquietan, se angustian por las puras, como decimos acá. En vano nos creamos ilusiones pasajeras, negativas, que no van a pasar, que todavía no llegan. Porque nadie pone freno a sí mismo cuando empieza a ser empujado a la deriva, ni regula su temor conforme a la verdad. Nadie dice, vano es el que lo garantiza, sí, vano, o lo inventó o se fió de otros. Nos entregamos a merced de la brisa, nos espantamos ante un riesgo dudoso como si fuera cierto. No conservamos la moderación. Al momento el recelo se convierte en temor. ¿Ven? Es propio de la naturaleza humana hundirse en la depresión cada vez que nos hacen daño, cada vez que nos insultan. Es propio, ¿ya? Hay que aceptar eso, hay que reconocer eso. Hay que conocernos a nosotros mismos que somos así. Pero si sabemos que somos así, hay que moderarnos, ¿no? Para eso tenemos la razón, ya más adelante va a decir Séneca, para eso somos animales racionales, ¿ya? Que debemos controlar el alma para que se mantenga virtuosa, para que no se llene de temor y de angustia. Y dice, ¿no? Seguramente alguien te va a decir, quizás el mal no se presente, y tú, pero de modo burlesco, ¿no? Pero tú dile, ¿no? ¿Y qué si se presenta? Veremos cuál de los dos vencerá. Quizá sea para mi bien y la muerte de que hablas acreditará mi vida. La cicuta ennobleció a Sócrates. Entonces, claro, alguno ya en este momento estará diciendo, Félix, pero de repente si pasa lo malo, de repente si me enfermo, de repente mi negocio quiebra, de repente mi amor se rompe, de repente me deja, de repente, ¿no? Todo lo malo, todo lo negativo, y es que todavía eres frágil, ¿no? Y es que todavía tienes pánico y tienes miedo, ¿no? Recuerda Séneca, no te deprimas de eso, ¿ya? Primero acepta que es natural que te pongas así. Es propio del ser humano dejarse impulsar por el miedo, no frenar, es normal. La mayoría de la gente lo hace así. Pero por eso están los consejos, ¿no? Modérate, cálmate y di que es vano el que lo garantiza. O sea, esa persona que me ha maldecido, esa persona que me ha hecho daño, es vano lo que dice. O lo inventó o siguió rumores. Eso es importante, ¿no? Porque esa persona, para hacerte daño, de repente está inventando cosas negativas que te están comentando. O si no lo ha creado él, de repente lo ha escuchado de otros que también quieren hacerte daño. ¿Ya? Entonces la hipocresía, la mala amistad, las malas juntas, eso hay en todos los lados. Dentro de la familia misma, de repente. Dentro de la misma amistad. ¿Ah? Entonces, o dentro del mismo trabajo, ¿no? Entonces dice Séneca, cuidado. Ahora, si alguien te empieza a comentar, oye, pero puede ser cierto, tú dile, bueno, pues si me pasa el mal, ¿qué problema va a haber? Dice, ¿no?
Quizás sea para mi bien y la muerte de la que hablas acreditará mi vida. O sea, si alguien te amenaza de muerte y te están diciendo, oye, pero mira, vas a morir, o te van a hacer daño, mira, te van a hacer daño, tú dile, ya, bacán, pues, bacán, ya, ya, y si pasa, ¿qué cosa? De repente si pasa, es para mi bien, ¿no? Al final, yo en vida he estado contento, tranquilo, con esperanza. No he estado viviendo en temeridad, en oscuridad, temblando sobre lo que me están diciendo. Recordemos el caso de Sócrates. La cicuta lo ennobleció más. Seguramente los que están escuchando no recuerdan cómo murió Sócrates. Recordemos que él era muy incómodo a los sofistas, que eran, digamos, los educadores políticos de Atenas y de Grecia del siglo V, siglo IV. Y bueno, como les pareció muy incómodo Sócrates, lo enjuiciaron de manera injusta, por lo menos la versión que nos da Platón, y en el juicio lo condenan a muerte. Anito y Meleto inventan un Sócrates que no es, ¿no? Por corromper a los jóvenes, por faltar el respeto a los dioses, ¿no? Etcétera. Y Sócrates acepta, ¿no? Acepta su pena de muerte. Obviamente sus discípulos, su esposa, no, 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 ¿cómo es posible que vayas a aceptar eso si lo que te están condenando son personas injustas? Tú eres el hombre más justo y más sabio, Sócrates, ¿cómo vas a aceptar eso? Sócrates tenía 70 años, así que bueno, ya me están ennobleciendo, ¿no? Lo que dice Séneca, me están ennobleciendo porque mi muerte, que ellos están provocando de manera injusta, va a ser reconocida. Y así lo garantiza mi vida. Porque si yo rompo las leyes como Critón, su discípulo de Sócrates, luego de que estaba una semana en prisión porque no lo podían matar ahí mismo ya que había unas fiestas en honor al Minotauro, no lo podían matar, entonces Critón, que era uno de sus discípulos más adinerados, ya había encontrado la forma de hacer que se escape, ¿ya? De la prisión, rompiendo mano como decimos vulgarmente. Y Sócrates le dice, ¿pero qué? O sea, tanto tiempo te he enseñado sobre el bien, sobre el respeto de la justicia, para que tú me digas ahora a último momento que quieres violentar la ley, que quieres violentar la justicia, que quieres hacer algo injusto para liberarme. No, le dice Sócrates, yo me voy a quedar acá, voy a morir. Pero ¿cómo es posible si lo que te están mandando a morir son personas injustas? No le dice, obviamente, me van a ennoblecer y voy a quedar inmortalizado, ¿no? No le dice eso, pero Sócrates acepta su muerte. Y es el ejemplo que está dando al final de cuentas Séneca, ¿no? ¿Mm? Supera las adversidades, no te quedes pensando en lo negativo que te va a pasar, y si te empiezan a retar, cizañando de que va a venir el mal, que te va a hacer mal, que te van a hacer daño, tú con la fortaleza que tienes diré, ya, ya pues, si será de repente un bien eso mal que me va a pasar. Al final, como lo vamos a ver más adelante, al final yo estoy fortalecido y si me caigo me vuelvo a levantar, ¿no? Y si es la muerte, me ennoblece como a Sócrates y la cicuta, o sea, el veneno que había tomado. ¿Mm? Bueno, eso lo comenta Séneca en la carta 13, titulado Fortalecerse contra la fortuna y los males de opinión. Y ahora, para cerrar, vamos a ir a la carta 98, titulada Firmeza interior frente a la inconstancia de la fortuna, ¿no? O de la mala suerte, ¿no? O del destino, ¿ya? Esta está en el libro 26, ¿no? Carta 98. Esta es pequeña porque acá, siguiendo esa línea, ¿no? Siguiendo la línea está diciendo, miren, las personas generalmente tienden a creer dos tipos de felicidad, dos tipos de gozo. Unos, que son la mayoría, creen que la felicidad se da a través de la posesión de bienes externos. Amigos, pareja, familia, etcétera, ¿no? Casas, carros, cosas. Pero eso es efímero, dice. Los bienes externos mueren, se destruyen, envejecen. Pero el principal bien, la principal felicidad, el principal goce, eso no está afuera, eso está adentro. ¿Ah?
O sea, el bien y la felicidad y el goce que uno debe buscar no son bienes externos, sino que es el bien interno. Eso es lo más duradero. Ser sabio y ser virtuoso, tener un alma fortificada, eso es duradero. No llenarte de propiedades, ¿no? O sea, engañarte pensando que con propiedades vas a estar bien, eso no. Tú puedes tener propiedades, no hay problema, pero con el alma fortalecida, obviamente, ¿no? Pero si tú solamente te estás dirigiendo hacia el exterior y descuidas lo interior, ahí sí estamos mal. Ahí sí estamos mal. Entonces va a depender del tipo de alma, cómo soportar la buena o la mala fortuna, ¿no? Hay almas malas y hay almas que tienden a la felicidad virtuosa, ¿no? Dice, el hombre malo todo lo convierte en maldad hasta aquello que se ha presentado bajo la apariencia de óptimo. El hombre recto e íntegro endereza los entuertos de la fortuna y suaviza su rigor y aspereza con el arte de la paciencia. Él mismo acoge con gratitud y moderación los sucesos prósperos y con firmeza y valor los adversos. O sea, es el hombre recto, el hombre bueno, el que puede soportar bien la felicidad y también las adversidades. Pero en cambio el hombre malo hasta la felicidad lo convierte en maldad. Dice, incluso dice, por más prudente que sea, aunque lo realice todo con profunda reflexión, aunque no intente nada superior a sus fuerzas, no logrará alcanzar aquel bien perfecto situado al abrigo de toda amenaza si no está seguro frente a la inseguridad de la fortuna. O sea, ¿qué está diciendo? Está bien, tú puedes ser bueno, como estamos diciendo, puedes tener el alma fortalecida, ¿ya? Pero tienes que aceptar que el destino es más que tú. Tienes que aceptar que en algún momento, así tú seas muy sabio y muy virtuoso, en algún momento alguien querido va a fallecer, por ejemplo. En algún momento, así tú no quieras, así seas el hombre más prudente del mundo, puedes sufrir un accidente. Y puedes quedarte sin alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo. Entonces, acepta que la fortuna, que el destino es más que tú. Eso uno tiene que prever siempre, dice, ¿no? Dice Séneca, tanto si quieres examinar a los demás como si te quieres examinar a ti mismo, excluyendo la parcialidad, te darás cuenta y reconocerás que ninguno de esos bienes deseables y preciados resulta útil si no te previenes contra la inestabilidad del azar y de los accidentes que derivan del azar. Y tienes que repetir lo siguiente cada vez que te da una desgracia. Los dioses lo han decidido de otro modo. O de repente también debes decir, los dioses lo han decidido mejor. Porque así tú seas el hombre más sabio, te va a tocar un mal. No tienes que renegar ante ese mal, tienes que decir, bueno, es lo que el destino ha querido, es lo que las leyes de la naturaleza han querido, es lo que los dioses han querido. Así lo han establecido, pues ¿qué voy a hacer yo? Yo soy un ser finito y no voy a ir en contra de la infinitud, de la realidad, del universo, de la fortuna, ¿no? Entonces dice, al hombre así dispuesto, nada lo cogerá de improviso, y se dispondrá de este modo. Si piensa en lo que es capaz de hacer la inconstancia de las cosas humanas, antes de experimentarlo, si disfruta de los hijos, de la esposa y del patrimonio como quien no ha de disfrutarlo siempre y no ha de ser más desgraciado si tuviera que dejarlos. O sea, vive como si fuera tu último día, ¿no? Porque en algún momento tu esposa, tus hijos, tu patrimonio puede perderse y se va a perder. Lo vas a perder. En algún momento, porque lo único duradero para el hombre es la sabiduría y el estado de su alma, su virtud. Sigue diciendo, ¿no? Desventurado es el espíritu angustiado por el futuro, lo que habíamos hablado, e infeliz antes de la infelicidad, que está solícito de que le duren hasta el fin de la vida las cosas que lo deleitan. No creas que todo va a durar para siempre. En ningún momento estará tranquilo y por el ansia del futuro perderá los bienes presentes de que podría disfrutar. Y van a la par el dolor por la cosa perdida y el temor por la que puede perder.
No por ello te aconsejo la despreocupación, le dice. Más bien, evita las cosas que infunden temor. Prevé cuanto la prudencia pueda prever. Observa y aleja de ti mucho antes de que suceda todo cuanto pueda perjudicarte. Para lograr este objetivo te ayudarán muchísimo la confianza en ti mismo y el ánimo robustecido para soportarlo todo. Puede, puede esquivar la fortuna quien puede aguantar los embates. Ciertamente, en un hombre sereno no causa turbación. Nada más desdichado ni insensato que temer por adelantado. ¿A qué viene esta locura de anticipar el propio mal? Ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces dice, podemos perder cualquier cosa. Y da el caso de una señora que ha perdido a su hijo. Y él dice, es mortal todo bien de los mortales. O sea, todo lo que tengamos los seres mortales como nosotros es mortal también. Incluso hasta nuestros hijos, incluso hasta nuestros seres queridos. Lo único duradero es la sabiduría y la virtud. Es el único bien inmortal que puede alcanzar los mortales, dice. ¿No? ¿Cuál es el remedio entonces frente a las pérdidas? Bueno, el remedio es recordar, siempre tener el recuerdo de aquellas cosas buenas que has tenido. Si pierdes un ser querido, piensa en lo bueno que te ha hecho ese ser querido. Si tenías algún objeto bueno que ya no está, recuerda esos momentos en que lo usaste y te dio beneficios. Y te gustó usar esas cosas. Pero especialmente con las personas, ¿no? Si pierdes un amigo, si pierdes una pareja, en vez de estar recordando lo negativo, recuerda los frutos bonitos que te dejó esas experiencias con esas otras personas, ¿no? Debes decirte, de todos esos males que parecen terribles, ninguno hay insuperable. Superemos también nosotros alguna dificultad. O sea, miren, para estar tranquilos entonces frente a las adversidades, hay que tener una interioridad fortalecida. ¿Ya? ¿Por qué desfallecemos? Dice Séneca. ¿Por qué no desesperamos? Podemos hacer todo lo que se ha podido hacer, con tal que purifiquemos nuestra alma y sigamos a la naturaleza, pues quien de ella, quien de la naturaleza se aparta, deberá vivir entre codicias y temores, y esclavizarse a los bienes fortuitos. Volvamos al camino, volvamos a nuestro estado anterior, volvamos a fin de soportar cualesquiera dolores que hayan sacudido nuestro cuerpo y digámosle a la fortuna, te las tienes que ver con un hombre, busca otro a que puedas vencer. Bacán. Al destino, a la mala suerte, a la adversidad, mírale a la cara y dile, te vas a ver con un hombre fuerte, busca otro a quien puedas vencer, porque a mí no me vas a vencer. Estoy fortalecido, con sabiduría, con virtud, y también con las caídas que he tenido, me he fortalecido. Yo no soy temeroso, yo no estoy construyendo castillos negativos en el aire que me van a dañar, todo lo contrario. Esos malos augurios que me dan, esas amenazas, esos insultos, me llegan, ¿no? No las acepto. Yo tengo esperanza de que me va a ir bien todo, ¿no? Que voy a tener buena suerte. Que esas adversidades son mentiras, son puros engaños. Nada más. Pero si pasa lo malo, bueno, pues, ¿no? Como Sócrates. Será un bien entonces que muera. Al final va a ennoblecerme ese mal que me puedan hacer, porque yo siempre he vivido feliz, con mucha esperanza, con un buen ánimo, con el alma fortalecida ante las adversidades. Bueno amigos, esto es lo que tenía para el día de hoy. Espero que les haya gustado un poco, espero que puedan reflexionar un poquito acerca de Séneca. Yo les recomiendo leer todas las cartas morales a Lucilio, son geniales. Yo solamente he leído 2 nada más. He leído y he comentado. No puedo dejar de leer porque obviamente Séneca lo escribe de manera muy exquisita. Así que disculpen más bien si ha sido repetitivo, si de repente he tenido que bajar la mirada muchas veces. Bueno, es necesario, me parece, ¿no?
A veces la memoria es frágil y también la cadencia con la que escriben los sabios, los virtuosos, los filósofos, es importante seguirla, ¿no? Es importante comunicarla también. Bueno, muchachos, ahí lo tienen. Séneca, ¿ya? Séneca para ustedes. Y bueno, que les vaya bien. Conmigo ya sería hasta otra oportunidad. Cuídense y nos vemos. Chao.